Continuando con el repaso de gráficas, tenemos aquí dos funciones que están definidas por tramos. Entonces vamos a iniciar con el ejercicio 44. En el ejercicio 44 esta función está definida por dos tramos. El primer tramo es una parábola, es una función cuadrática. Los valores que puede tomar x, de acuerdo a lo que tenemos en el enunciado, es el valor absoluto menor o igual que 1. Y por definición de valor absoluto, todos los x están definidos entre menos 1 y 1. En el segundo tramo, la función es una constante. Recordemos que las gráficas de las funciones constantes son rectas horizontales. Pero, de acuerdo a la definición de valor absoluto, el valor absoluto de x es mayor que 1 para los x que son menores que menos 1 o los x que son mayores que 1. Entonces, con estos datos ahora nosotros podemos realizar lo que es la gráfica de esta función. Vamos a tomar el primer tramo. El primer tramo es la función y igual a x al cuadrado. Y los x están entre menos 1 y 1. Para nuestra tabulación, iniciamos con el 1 y como el x es mayor o igual que menos 1, esto me está diciendo que en este punto es cerrado. Luego tenemos el 0 y finalmente, de acuerdo a esta condición, debo determinar en el 1. Y como determino en el 1, también es cerrado. Entonces iniciamos en menos 1 cerrado y terminamos en 1 cerrado. Reemplazamos estos valores en la función x al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1. 0 al cuadrado 0 y 1 al cuadrado es 1. Con esto podríamos ya trazar la gráfica de la función. Para el segundo tramo, recordemos que la función es una función constante, ¿no? Es una recta horizontal, hemos dicho. Pero para este segundo caso, debemos analizar dos cosas, dos situaciones. Primero, para los x menores que menos 1 y luego para los x mayores que 1. Entonces vamos a tener que hacer dos tabulaciones. Vamos a iniciar. Primero, vamos a trabajar para los x menores que menos 1. Entonces vamos a hacer nuestra tabulación. Cuando la desigualdad es menor, se considera el menos 1, pero se considera abierto. Menor que menos 1, tenemos el menos 2, tenemos menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta menos infinito. Si el x es menos 1, el y va a ser 1, de acuerdo a la función. Si el x es menos 2, miren, el y es 1. Si el x es menos 3, el y sigue siendo 1. Y con esto nosotros ya podríamos trazar esta recta. La segunda condición, fijémonos en la parte superior, me dice ahora para los x que son mayores que 1. Entonces vamos a trabajar con los x mayores que 1. Hacemos otra tabulación. Nuevamente, la desigualdad es mayor. Iniciamos con el 1 y iniciamos abierto. Mayor que 1 tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 5, 6, hasta más infinito. Si el x es 1, ahora lo vamos a reemplazar en la función. El y es 1. Si el x es 2, el y sigue siendo 1. Si el x es 3, el y sigue siendo 1. ¿No? Entonces, finalmente, con estas tres tabulaciones vamos a poder hacer el trazo de nuestra gráfica. Entonces, tenemos nuestro eje Y, tenemos nuestro eje X. Vamos a ponerle su nombre para que no haya confusión. Sabemos que esto es 0. A la derecha los positivos. A la izquierda los valores negativos. Vamos a colocarle uno más. La parte superior valores positivos. Y en la parte inferior los valores negativos, ¿no? Hasta menos infinito. Entonces vamos a iniciar con la primera tabulación para x, para la función x al cuadrado, para ordenado menos 1,1. Me dice que iniciamos cerrado.
par ordenado 0,0 es un puntito nada más, y par ordenado 1,1. Como nosotros sabemos que es una función cuadrática y que la gráfica es una parábola, entonces tenemos que darle la forma de una parábola. Aquí vamos a acomodar un poquito. Ahora tenemos el segundo tramo. En el segundo tramo vamos a trabajar par ordenado menos 1,1, pero es abierto. Menos 1,1, un abierto cuando se junta con un cerrado automáticamente se cierra. Luego me dice par ordenado menos 2,1, menos 2,1, par ordenado menos 3,1, par ordenado menos 3,1. Y nosotros hemos visto claramente que la gráfica de una función constante pues es una recta horizontal, ¿sí? Veamos ahora el siguiente tramo. El siguiente tramo inicia con el par ordenado 1,1. Par ordenado 1,1 abierto, abierto con cerrado, recuerden esto se cierra. Par ordenado 2,1, 2,1. Par ordenado 3,1, función constante, entonces nuevamente la gráfica es una recta horizontal. Lo que yo quiero que ustedes prueben cuando hagan la gráfica, vean si cumple con la condición de función. Recuerden que de acuerdo a lo que nosotros hemos revisado, nosotros podemos trazar una recta vertical en cualquier lugar de la gráfica y si esta corta en un solo punto, esto es una función, ¿no? Entonces una recta imaginaria, miren, corta en un solo punto, si trazo aquí corta en un solo punto, corta en un solo punto, entonces nuestra gráfica está bien hecha, cumple con la definición de función. Veamos ahora el ejercicio 45. En el ejercicio 45 tenemos 3 tramos. Pues vamos a ver cómo graficamos esta función. Es más sencilla aún que la función anterior, la función 44. Entonces vamos a copiarla en la parte inferior. Ejercicio 45. La función es la función. Aquí vamos a acomodar. Que tiene 3 tramos. El primer tramo para esta función es una función constante. Si es una función constante, la gráfica es una recta horizontal. Entonces vamos a poner aquí, ¿no? De acuerdo, para poder recordar qué es lo que vamos a ir graficando. Ya sé que aquí me tiene que salir una recta horizontal. Segundo tramo es una función cuadrática. Y si es una función cuadrática, me dice que la gráfica es una parábola, pero que parte de menos 2 a 2. Entonces es una función cuadrática. Vamos a colocarla para no olvidarnos. El tercer tramo, como ustedes pueden ver, es menos x más 6. Esto es una función lineal. Entonces la gráfica es una recta. Entonces vamos a tener 2 rectas, una horizontal. Vamos a ver esta recta, me dice que tiene pendiente negativa, vamos a verlo en la gráfica. Y finalmente una parábola, ¿no? Entonces vamos a graficar. Vamos a sacar cada uno de los tramos fuera de la función. Entonces vamos a llamar primer tramo y igual, ¿no? Ustedes fíjense, y igual a 4 aquí. Y la condición es que tomemos los x menores que menos 2. Recuerden que para la tabulación hemos dicho que si la desigualdad es menor o mayor, se considera el valor, pero se le considera abierto. Entonces, en este caso vamos a iniciar con el menos 2 y le vamos a colocar en la parte superior que es abierto. Menor que menos 2 tenemos menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Si el x es menos 2, el y es 4. Si el y es menos 3,
Si el x es menos 3, el y es 4. Si el x es menos 4, el y sigue siendo 4. Entonces tenemos nuestro primer tramo. Para nuestro segundo tramo, la función es una parábola. Fíjense aquí, parábola. Y los únicos valores que puedo tomar para x son los mayores que menos 2 y menores iguales que 2. Entonces, para poder hacer mi tabulación, vamos a iniciar nuestro x con menos 2, pero como es mayor o igual que menos 2, iniciamos cerrado. Mayor o igual que menos 2, menos 1, 0, 1 y finalmente termino en 2. Y me dice solo hasta 2. Como acá vemos claramente que los x son menores o iguales que 2. Entonces, por lo tanto, termina en 2 cerrado. Reemplazamos en la función. Si el x es igual a menos 2 al cuadrado es 4. Si el x es menos 1 al cuadrado es 1. Si el x es 0, 0. Si el x es 1 al cuadrado, 1. Y si el x es 2 al cuadrado es 4. Tenemos nuestro segundo tramo. Para el tercer tramo, tenemos que la gráfica es una recta. Y la condición es que el x solamente puede tomar valores mayores que 2. Entonces, nuevamente, vamos a tabular y consideramos a partir del 2, pero como es mayor, abierto. Mayor que 2 es el 3, es el 4, 5, 6, 7. Y para y. Ahora vamos a reemplazar. Si el x es 2, reemplazamos en la función menos 2 más 6 es 4. Si el x es 3, menos 3 más 6 es 3. Si el x es 4, menos 4 más 6 es 2. ¿No? Y aquí también resultarán más valores. Con esto ya podemos hacer la gráfica de la función en estos tres tramos. Entonces vamos a trazar nuevamente nuestro plano cartesiano. Recordemos que esto es el eje X, el eje Y. Y bueno, vamos a dar algunos valores que nosotros vamos a necesitar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En el eje de las Y, en la parte superior están los positivos y en la parte inferior están los negativos. Yo creo que es suficiente. Vamos a iniciar nuestro primer tramo. Función constante. Par ordenado, menos 2,4. Menos 2,4 aproximadamente está aquí en este punto. Pero recordemos que me dice que en ese par ordenado es abierto. Entonces vamos a colocar abierto. Par ordenado menos 3,4. Ya solamente colocamos un puntito. Y par ordenado menos 4,4. Estos son puntos que me van a ayudar a mí para poder hacer el trazo de la gráfica. Función constante. Esta flecha indica que se va hacia la izquierda. Luego tenemos la función cuadrática. Entonces vamos a graficar nuestra parábola y vamos a iniciar con el par ordenado menos 2,4. Par ordenado menos 2,4 pero es cerrado. Entonces vamos a colocar aquí cerrado. Abierto con cerrado, este punto se va a cerrar. Par ordenado menos 1,1. Menos 1,1, tenemos aquí el punto. Par ordenado 0, 0. Par ordenado 1,1. Par ordenado 2,4. Y en 2,4 nuevamente tenemos que en este punto es cerrado. Como la gráfica es una parábola, entonces nosotros vamos a dar la forma de la parábola. Ahí está. Y terminamos en el último tramo. En el último tramo, miren, par ordenado 2,4. Pero que me dice aquí es abierto. Y nuevamente se junta abierto y cerrado y ese punto se va a cerrar.
Par ordenado 3,3. Par ordenado 3,3 está aquí. Par ordenado 4,2 va bajando. ¿Sí? Y en este caso es una recta con pendiente negativa, ¿no? Hacia abajo. Aquí está. Esta vendría a ser la gráfica de nuestra función. Pero de todas maneras nosotros tenemos que comprobar que cumpla con la definición de función, ¿no? Y como en el ejercicio anterior habíamos dicho, trazamos una recta vertical en cualquier lugar de la gráfica y si corta en un solo punto, sí es una función. ¿No? Veamos aquí, miren, solamente corta en un solo punto, veamos aquí. Por lo tanto, nuestra gráfica está bien hecha. Esto vendría a ser el repaso con respecto a la gráfica de funciones definidas por tramos. Entonces ustedes tienen que revisar los ejercicios que se les ha dejado y siempre comprobar que el trazo que ustedes han realizado cumpla con la definición de función.